Bienvenidos, Dios les bendiga a todos una vez más al estudio de la Palabra de Dios en esta noche. Queremos recordar al iniciar nuestro estudio a una de nuestras hermanas que se encuentra en Colombia, la hermana Yolanda Aguilar Duque. Nuestra hermana está hospitalizada en Colombia y vamos a orar al Señor para que Dios la restaure y la saque de ese lugar en victoria. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque podemos reunirnos en un ambiente de tranquilidad aquí en esta ciudad en particular. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra que habremos de estudiar en esta noche, y te rogamos por nuestra hermana Yolanda Aguilar en Colombia, para que en su lugar de enfermo en ese hospital tú puedas usar los médicos, las enfermeras, como un instrumento tuyo, pero que tú seas, Señor, el médico divino por excelencia. Gracias por esta noche. Bendice a todos nuestros hermanos presentes y a los que nos están viendo en otros lugares. Derrama grandes bendiciones sobre sus vidas. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. La semana pasada iniciamos el estudio de los 10 mandamientos, pero antes de proceder de lleno en cada uno de los mandamientos, vamos a estudiar como unas 2 semanas el sistema legal de la Biblia. Una nación que no tiene un Estado de derecho es una nación que va a estar en confusión, va a estar en turbulencia, va a haber injusticia y va a haber muerte. Vamos a ir nuestras Biblias al libro de Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículos del 1 al 3. Y ahí vamos a leer la palabra del Señor como base de nuestro estudio en esta noche. Leamos todos juntos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Muy importante lo que dice este texto. Hay países en América Latina, países en Asia, África, donde hay dictaduras, hay tiranía para una nación. El texto interesantemente nos dice, como advertencia, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay algunas asambleas legislativas en muchos países del mundo, podemos mencionar varios en América Latina, donde los legisladores están controlados por el gobernante y ellos aprueban leyes injustas que lo que hacen es promover la tiranía en esa nación. Entonces Dios dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. La pregunta es, Dios pregunta: ¿y qué haréis en el día del castigo? Cuando venga el día del castigo, del juicio, ¿qué haréis? Dice la palabra de Dios. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Dónde va a quedar la gloria del señor Kim Jong-un en Corea del Norte? Con tanta tiranía, tanta injusticia, tantos asesinatos, tanta muerte de hambre de este pueblo, ¿dónde se va a esconder este hombre en el día del juicio? ¿Dónde? ¿Dónde se va a esconder Fidel Castro ahora que ya está viendo la realidad de su vida? Cuando se confronte en el juicio de Dios,
el presidente de Nicaragua, el de Venezuela, solo para mencionar algunos que son los más sobresalientes en nuestro continente. ¿Dónde se van a esconder? ¿Qué van a hacer con todo el dinero robado de una nación que con sacrificio produce? ¿Dónde van a esconderse? ¿Dónde va a quedar su gloria? Porque tendrán que confrontarse con el juicio de Dios. Veamos la definición del término leyes. En nuestra siguiente pantalla, leyes es el conjunto de preceptos dados por Dios e implementados por una autoridad superior con el fin de regular el orden espiritual y moral de las naciones y los individuos. En otras palabras, en algunas ciudades de los Estados Unidos, los cuerpos de policía han renunciado totalmente. Hay ciudades que no tienen policías. En otras, los policías tienen miedos de implementar la ley, como en la ciudad de Washington, o el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, Washington. La policía no entra donde están todos estos bandoleros, traficantes de drogas, drogadictos, borrachos, criminales. La policía no entra ahí. ¿Qué pasaría si cada ciudad de los Estados Unidos entrara en esta situación? Esta semana, la ciudad de Washington estuvo a punto de entrar en la misma situación, la capital de los Estados Unidos. Pero el presidente actuó inmediatamente para desbandar a todos estos revoltosos que intentaban alterar el orden de la capital de los Estados Unidos. Entonces, las leyes es el conjunto de preceptos dados por Dios. El dador de las leyes no son los hombres, es Dios. Y esas leyes tienen que ser implementadas por una autoridad superior. La policía, los jueces, el presidente de los Estados Unidos, el cuerpo legislativo para legislar y regular las cosas que van pasando gradualmente. Entonces, hay una autoridad que debe de implementar las leyes con el fin de regular el orden espiritual y moral de las naciones y los individuos. Porque si no hay una ley, una policía que condene y arreste a un ladrón, nadie estaría seguro en sus casas. Si no hubiesen leyes y policía que persiguieran a los criminales, todos estaríamos en peligro de perder la vida en cualquier momento. Entonces, las leyes existen para ser implementadas, pero tienen que ser implementadas de una manera justa. Vamos a ver por lo menos, en un momento, vamos a ver algunos puntos importantes del sistema legal en la Biblia. Dios es el dador de las leyes. Antes que los Estados Unidos existiera y que el Código Civil de los Estados Unidos conteniera por lo menos 2.5 millones de leyes. El Código Civil de los Estados Unidos. Ya no se diga el Código Civil de cada estado. Cada estado tiene su propio Código Civil y sus propias leyes. Antes de que todo eso se llegara a existir y se redactara la Constitución de los Estados Unidos, que ha tenido una duración ininterrumpida de más de 240 años, la misma Constitución, con solamente 27 enmiendas en 240 años. Mientras nosotros hemos tenido una Constitución por tantos años, Francia, Italia y Rusia han pasado por lo menos sobre 7 sistemas de gobiernos distintos con 7 constituciones diferentes, cambiadas a cualquier hora al gusto y antojo de esos gobernantes de esos tiempos. ¿Cómo pasa en América Latina? Las constituciones son cambiadas constantemente para moldearlas de acuerdo a la necesidad del gobierno de turno o del dictador de turno. Tremendo eso, ¿no? Hubo una época en los Estados Unidos en que el consumo de vino era prohibido.
Durante esa época apareció un producto abiertamente en el mercado con el nombre de ladrillo de uva. El producto consistía de un paquete de jugo de uva deshidratado en la forma de un ladrillo. Al mezclar el ladrillo con el agua, se hacía jugo de uva. Inocente el sistema, ¿no es cierto? Sin embargo, el paquete contenía un mensaje: aviso, si le agrega azúcar, se puede fermentar. Esta era una manera de evadir la ley y enseñarle al consumidor cómo fabricar vino. Es decir, la inclinación pecaminosa del ser humano siempre lo hará violar todas las leyes habidas y por haber. Por eso es necesario una fuerza policial para implementar la ley. En el año 1890, el emperador Menelik II de Etiopía se enteró que el nuevo método de ejecución para criminales era la silla eléctrica. Por lo tanto, ordenó 3 sillas eléctricas de los Estados Unidos. Cuando las sillas llegaron, se dio cuenta que se necesitaba electricidad para ser operadas y su país aún no tenía electricidad. Entonces, para evitar que la pérdida no fuese total, usó una de las sillas como trono por muchos años, donde él se sentaba como el presidente o el emperador de esa nación. Buenísimo. Imagínense que le llegue la luz cuando está sentado él y se va el emperador, ¿verdad? Vamos a ver algunas leyes criminales. Dentro de esas leyes criminales vamos a ver 8 leyes en la Biblia que también son practicadas en esta nación y en la mayoría de naciones en el mundo. Si Dios es el dador de la ley. Mire qué interesante. En los Estados Unidos, el sistema de gobierno de los Estados Unidos y la división de poderes está en la Biblia. Ahí la encontraron los legisladores norteamericanos. Dios es el rey. Él es el legislador y Él es nuestro juez. Pero todos estos poderes no se le podía dar a un solo hombre porque ninguno es Dios. Entonces en los Estados Unidos se dividieron los 3 poderes: poder ejecutivo, el presidente; poder legislativo, el Congreso de los Estados Unidos; y poder judicial, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, si ustedes no lo sabían, el Papa de Roma contiene los 3 poderes él. Él es rey, él es legislador y él es juez. Él se considera que es Dios, pero él no es Dios, es un hombre pecador común y corriente. Él se considera arriba de la ley. Él no está sujeto a ninguna ley en el mundo, porque él cree que es Dios y representante de Dios en la tierra. Bueno, el hombre está completamente equivocado. Nadie está sobre la ley. Mire qué interesante, ni Dios mismo viola su propia ley. Dios respeta su propia ley y no hace nada que sea contrario a las leyes que Él ha establecido. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que mentir es pecado, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. El diablo se niega a sí mismo. Dios no puede negarse. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Veamos la primera ley en la Biblia, la ley del soborno, la ley contra el soborno. Veamos Éxodo capítulo 23, versículo 8. Les ruego que abran sus Biblias y lean junto conmigo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, después de Génesis, capítulo 23, versículo 8. Cuando leamos lo que dice la palabra del Señor, nosotros veremos la corrupción que hay en nuestros países.
sin excepción alguna. ¿Qué nos dice el verso 8 del capítulo 23? Leamos todos. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Imagínense, en nuestros países le llevan un regalito al juez, una botella de vino, de coñac traída de Francia, y ya con eso el juez cambia la manera como él dicta la sentencia. O se paga a los abogados. En los Estados Unidos, el sistema legal indica que una persona es inocente hasta que el Estado lo prueba culpable. Por eso, cuando uno va a la corte y uno se declara culpable de entrada, el juez le dice: ¿alguien te ha presionado, te ha pagado para que te declares culpable? Porque cuando se declara culpable, la persona está renunciando a todos sus derechos legales, inclusive el derecho de un juicio por un jurado, derecho a una defensa, etcétera, etcétera. Regularmente las personas se declaran no culpables hasta que el Estado los encuentra culpables y puede probar que son culpables. En América Latina, el sistema de leyes está basado en el Código de Derecho Romano. Leyes arcaicas de por lo menos 200 años de existencia. Las personas son culpables hasta que ellos prueban que son inocentes. Y si no tienen dinero para pagar un buen abogado, quedan hundidos por muchos años en la cárcel. ¿Ve qué diferentes son los dos sistemas? Allá uno tiene que tener cuidado cómo habla y qué dice contra los que están en el poder, porque lo pueden hundir en la cárcel el resto de su vida. Aquí no. Aquí usted tiene derecho a defenderse. ¿Por qué? Porque el sistema legal de los Estados Unidos en gran parte está basado en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Esa es la gran diferencia. Entonces, el soborno, usted llega, solamente pongamos un ejemplo, cruza de los Estados Unidos a México y trae un van repleto de cosas que lleva a su familia en diciembre a México. ¿Y qué le dice la persona en la frontera, el de aduanas? Tienes que bajar todo. Y tal vez usted tardó 2 semanas o 3 metiendo cada cachivache que lleva para México, ¿verdad? Y usted no quiere bajar eso y encima de eso está lloviendo. ¿Cuál es su alternativa? Pagarle una feria al de aduana para que lo deje ir. Una vez con el dinero en la mano, el de aduana le dice: mira, si te paran más adelante, dile que nosotros te dejamos ir. Por favor. A los que estén adelante también van a necesitar dinero. Entonces, ese soborno que nosotros estamos acostumbrados a hacer en América Latina destruye el sistema legal, pervierte el derecho y se vuelven corruptos todas las aduanas en todos los países de América Latina. Vayamos a Deuteronomios 16, 19. Deuteronomios capítulo 16, versículo 19. Y también usan trucos para que uno caiga, como me pasó a mí en una ocasión en la frontera. Se nos había quebrado el vidrio del carro que tenía un sticker y yo no cambié el vidrio, lo cambió otra persona. Me di cuenta del problema cuando estaba en la garita que iba a cruzar a México. Entonces le dije al oficial: mira, pasó un robo y quebraron el vidrio del vehículo y ahorita me acabo de dar cuenta que no traigo el sticker en el vidrio, solo traigo el papel, el otro componente del permiso. Le digo: ¿hay alguna manera que pueda cancelar este permiso y sacar uno nuevo? ¿Sabe lo que me dijo? Crucé el semáforo y hablamos al otro lado. Crucé el semáforo por su palabra y al otro lado me dijo: ¿sabes que te puedo confiscar el vehículo por no traer el permiso? Le digo: te acabo de preguntar antes de cruzar cuáles eran las alternativas que tenía, o de otra manera me hubiese regresado. Entonces me dice: por lo menos $500 para que puedas pasar o confiscamos el vehículo aquí. ¿Qué le parece? No me pregunte qué hice.
Recogí una ofrenda de $50 en billete de a uno, se lo di enrollado y me dijo, métemelo en la camisa. Él sintió que yo le había dado 500 o $1000, se miraba así la camisa y me dice, ay, dile a los otros que nosotros te dejamos pasar. No tenía otra alternativa, o me quitaban un vehículo de $50,000, que no era mío, era de la iglesia. ¿Ve la mentalidad? Es tremendo esto, ¿no? Deuteronomio 16:19, ¿qué dice? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, los jueces y los abogados saben exactamente lo que tienen que hacer con cualquier caso, con cualquier persona. Tienen que ser condenados, mayormente si son opositores al gobierno. No hay ningún chance de ninguna defensa si no pertenece al Partido Comunista en esos países. ¿Qué le parece? No hay ninguna protección de ninguna ley. Ser abogado en estos países no vale absolutamente nada. Lo que vale son órdenes de arriba. Todo el mundo está comprado en el sistema legal. Está pervertido el derecho. Por cualquier cosita que usted diga en contra de estos sistemas, usted termina en la cárcel. Es más, en Nicaragua, si usted como extranjero tiene un accidente, usted no sale del país hasta que no haya resuelto el problema. Y eso le puede tomar 2 a 3 meses. Interesante lo que pasa en nuestros países. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, no tomes soborno, porque el soborno ciega a los sabios y pervierte las palabras de los justos. Nosotros como cristianos no debemos de contribuir a la perversión del Estado de Derecho de nuestra nación. Aquí en Estados Unidos, si usted le ofrece un soborno a un policía, hay algunos policías corruptos, pero son poquitos. Hay algunos oficiales de migración corruptos en la frontera que dejan pasar droga por dinero. Pero es un grupo muy pequeño el grupo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los cristianos en Estados Unidos debemos respetar la ley, porque si usted soborna a un policía, usted puede terminar en la cárcel. ¿Ok? Veamos Proverbios capítulo 17, versículo 23. Proverbios capítulo 17, versículo 23. Y no crean que la tengo contra México. Todos los países son iguales, lo que pasa es que he viajado más en México, ¿verdad? Proverbios 17, 23. Veamos lo que dice el texto bíblico. ¿Quién toma soborno? Dice la palabra del Señor. Leamos todos. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. No el cristiano, ¿verdad? El cristiano respeta la palabra del Señor, respeta las leyes establecidas por Dios en su palabra. Pero el impío le vale 3 pepinos, pervierte el derecho por dinero en cualquier momento. La persona no cristiana puede vender hasta a su mamá por dinero. ¿Qué le parece? Ahora, déjeme decirle algo. Es increíble el concepto que las personas tienen del dinero. Aquí tenemos un billete de $1. Esto es solamente un pedazo de papel que tiene tinta, tiene color, tiene fotos, tiene números y tiene firmas. Y aquí dice que esto es $1. Nosotros hemos aceptado que este es $1. Pero si le ponemos un punto aquí adelante y le colocamos un 0, pierde completamente su valor, es nada. Pero si le agregamos 2 ceros hacia la derecha, se convierte en un billete de $100. Pregunto, si usted encuentra un billete de $1 allá tirado y uno de $100 de aquel lado, ¿cuál de los dos recogería más rápido? No, tiene que recoger uno primero.
Obviamente, me imagino que su mente es el día 100, porque vale más. ¿Sabe cuánto vale para hacer un billete de a uno? 7 centavos. ¿Sabe cuánto vale para hacer un billete de 100? 7 centavos. Es el mismo papel. Lo que hace la diferencia es la cantidad o la denominación. Si es día 100, día 50, día 20, día 10, día 5 o día 1, son 7 centavos por cada uno. Por esta cosa hay guerras. Por esta cosa hay tráfico de drogas. Por esta cosa hay crímenes. Por este pedazo de papel hay corrupción. Por esta cosa muchas personas han perdido su alma en la eternidad sin Cristo Jesús. Esto tiene bacterias. En un estudio que se hizo, se encontraron por lo menos 10.000 bacterias, entre ellas tuberculosis y difteria, entre otras. Y ahora se nos está diciendo que también puede tener coronavirus. Esto no vale nada delante de Dios. Dios no se impresiona con esto. Usted no puede comprar la salvación. No puede pervertir el mensaje del Evangelio con dinero. Es una blasfemia, es satánico tratar de vender la gracia de Dios por dinero. Dios es el dueño de todas las cosas y creador de todo cuanto existe en el mundo. Por esto la gente va a los casinos en Las Vegas y pierde su salario, y algunos han empeñado hasta sus esposas jugando en los casinos en Las Vegas. ¿Qué le parece? Pero con este dinero podemos comprar un revólver para matar a alguien, o pagarle a alguien que vaya a matar a alguien. Pero también podemos construir hospitales, comprar medicina, comida para el hambriento, cama para el que no tiene dónde dormir, una casa para el que no tiene un techo. Puede ser usado de una forma positiva o de una forma negativa. Y este es el medio de corrupción, de soborno. La Biblia dice que el dinero no es el problema. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el asunto del dinero. No somos más ni menos delante de Dios por tener o no tener dinero. La persona tiene el mismo valor, pero el mundo respeta más a las personas que son millonarias. Es la misma persona, se va a morir igual tarde o temprano y no se va a llevar absolutamente nada de este mundo. Alejandro el Grande, después de haber conquistado todo el mundo a través del imperio griego, llamó a todos sus médicos, los mejores médicos de todo el imperio, y les dijo: quiero que en el día de mi funeral ustedes me carguen en sus hombros para probarle al mundo que ustedes no me pudieron salvar de la muerte. Segundo, quiero que mi ataúd, aparte de llevarlo ustedes en sus hombros, vaya abierto con mis manos de fuera, para que vea la gente que no me llevé nada. Y quiero que en el camino al cementerio tiren todo el oro y la plata que he conquistado, para que vean que no me llevé nada. Esa es la realidad de todo ser humano, pobre o rico, intelectual o ignorante. No importa el color de la piel, todos terminamos igual. Llegamos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Cuando un niño nace con las manos empuñadas. ¿Cuánto trae en las manos? Nada. Cuando nos vamos, la funeraria se encarga de colocar nuestras manos de esta manera, de manera que no nos llevemos nada. El asunto es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado para su gloria en este mundo? Veamos en segundo lugar el desacato a la ley. La palabra desacato significa desobediencia a la ley. Números capítulo 15, versículo 30. Números capítulo 15, versículo 30. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos todos, por favor. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia
así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa será cortada de en medio de su pueblo. Cuando la policía le hace una parada a usted en la calle y usted sigue manejando su vehículo, usted está en desacato de la ley. Inmediatamente que la policía lo para, usted debe buscar cómo orillarse de inmediato en un lugar seguro y debe de parar. De lo contrario, es un desacato a la ley o desobediencia a la ley. Vea lo que el texto dice. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo. En otras palabras, debe morir. La palabra soberbia significa desprecio y rechazo. ¿Y no es lo que estamos viendo en Estados Unidos en estos días? Tremendo desacato a la ley por decenas de miles de personas. No respetan a la autoridad. Queman sus vehículos, les quitan las armas y también los matan. Es cierto que la policía ha cometido injusticia en esta nación, pero esa no es una razón para crear un estado de anarquía en una nación de 350 millones de personas y poner en peligro la vida de todo el mundo, como acontece en el país de Siria, o en el Líbano, o en Irak, o en Afganistán. Deuteronomios capítulo 6, versos 16 al 17. Deuteronomios capítulo 6, del verso 16 al 17. Hemos tenido momentos de anarquía en esta nación a través de su historia. Hemos disfrutado de tranquilidad y de paz por muchos años, pero parece que ese ciclo se está repitiendo una vez más en nuestra nación. Deuteronomios capítulo 6, versos 16 y 17. Leamos todos. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. La palabra tentar significa: no provocarás a Jehová vuestro Dios como lo provocasteis en Masa. Guardaré cuidadosamente los mandamientos, las leyes de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. ¿Qué le parece cuando Dios dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí? No te inclinarás a ellos, no los honrarás, no harás imagen ni en el cielo, en la tierra, ni bajo de la tierra. ¿Y qué hace el mundo? Está en desacato a la palabra de Dios. Y hay idolatría por todos lados del mundo, en política, en religión y en el mundo del entretenimiento. Vemos cómo la muerte de una persona en Minneapolis, que fue injusta la muerte, debemos reconocer eso, se ha convertido en el ídolo de las revueltas que están aconteciendo desde los Estados Unidos hasta Francia, Alemania, Inglaterra y hasta Australia y Canadá. ¿Qué le parece? Una persona. Yo me pregunto, ¿por qué no salimos a protestar por los 59 millones de bebés que han sido abortados en los pasados 40 años? ¿No merecen ellos nada? Las personas que mueren del flu, de la influenza española, nunca hablamos de ellos, solamente del coronavirus. Algo está raro en este mundo, amados. Hay tremendo desacato a la palabra del Señor. Eventualmente, esto tendrá sus consecuencias. Dios tolera la violación de su palabra hasta un punto. Veamos cuál es el castigo por el desacato a la ley. Castigo por desacato a la ley. Deuteronomios capítulo 17, versículos del 12 al 13. Deuteronomios 17, del 12 al 13. Veamos lo que nos dice el texto bíblico. Dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, ¿cuál es el castigo? El tal morirá
y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿Cuál es el castigo para el desacato a la ley? Si se recuerdan el video de la persona que murió en Atlanta, hubo un desacato a la ley. Aparte de robarle este spray de pimienta que trae el policía y correr, huir de la autoridad, huir a la voz de la autoridad que le dijo que se parara. ¿Y qué pasó con él? Murió. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 13. Esto no lo estamos analizando desde el punto de vista político o racial. Estamos estudiándolo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Dios es el dador de la ley. Si nosotros violamos la ley, aún siendo cristiano, el policía puede jalar el gatillo a la pistola y quitarnos la vida también. Simple. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Si ignoramos la palabra del Señor, nuestros días serán acortados. Si obedecemos la palabra de Dios y obedecemos a la autoridad, tendremos muchos años más de vida. Muchas personas ya no existen, jóvenes, adultos, porque desacataron la ley, la desobedecieron, la ignoraron y les costó la vida. Es sencillo. ¿Queremos prolongar nuestros días? Obedezcamos la ley. ¿Queremos que nuestros días sean acortados? Desobedezcamos la ley y veamos lo que va a pasar. Romanos 13:1. Veamos lo que dice el texto número 1. Sométase, ¿cuántas personas? Incluyendo el Papa de Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cada policía, cada juez ha sido puesto por Dios, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, incluyendo los legisladores de cada estado y de la nación, han sido colocados por Dios. Oiga bien lo que dice la Escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los padres tienen autoridad de parte de Dios para con sus hijos. Si el padre no ejerce autoridad sobre sus hijos y sus hijos son los que lo gobiernan, estamos en tremendo problema. Porque el primer lugar donde los hijos deben aprender a someterse a la autoridad es en el hogar. Porque si no se someten a la autoridad de los padres, allá afuera la policía los va a poner en su lugar. Y el policía trae una arma. Cuando nosotros no le enseñamos a respetar la autoridad a nuestros hijos, lo que nosotros estamos creando es un problema inminente en la vida de nuestros hijos. En una ocasión, llegué a una casa. Un niñito de unos 5 años. Había un chorro de videos aquí. Y agarró un video y me lo tiró enfrente de su mamá. Agarró el segundo video y me lo tiró. Yo solamente estaba haciéndome así, ¿verdad? Capeándome de un lado para el otro. Cuando iba por el video número 9, lo quedé viendo a los ojos fijamente y le dije: tú me tiras ese video uno más y yo te castigo, delante de su mamá. El chamaco se quedó con el video así, no le despegué la vista y empezó a bajar el video hasta que lo puso en el suelo. Y le dije: ahora me recoges todos los videos que me tiraste y los pones en este lugar. Su mamá obviamente no dijo: esta boca es mía. Y le dije: si tú no corriges a tu hijo, un día estará en la cárcel. Yo soy el pastor, estaba visitando en calidad de pastor, imagínense. Menos mal que no era un revólver el que tenía. Si no, llego acorazado a esa casa, ¿no? En otra ocasión, estaba orando en una casa y no sé cómo de pronto bajé mi mano aquí al estómago y un niño que estaba de la casa me tiró un golpe al hígado. Y menos mal que yo tenía mi mano aquí, si no probablemente me manda al suelo. No les cuento lo que hice. Versículo número 2, verso número 2.
Mándame un mensaje por Facebook. Just kidding. Verso número 2. Leamos todo el versículo número 2. De modo que si se opone la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, y los que se oponen acarrean condenación para sí mismos. Es claro en la palabra del Señor. El que se opone a la autoridad acarrea condenación. Es que no queremos que haya más policía en los Estados Unidos. ¿Qué? La Biblia dice que tiene que haber autoridad. Dios los colocó. Son siervos de Dios. Y al oponernos a la autoridad, nos estamos oponiendo a Dios. Y si nos oponemos a Dios, es un desacato a la ley. Estamos actuando con soberbia contra el Dios del universo. Y eso va a tener consecuencias. Verso número 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sencillo. Si obedecemos la ley y a la autoridad, no tenemos por qué estar con problemas. Pero si la desobedecemos, si desacatamos la ley, vamos a estar tras las rejas. Verso número siguiente. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo. ¿Qué le parece? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Y qué está pasando con los cuerpos de policía en algunos lugares? Están abandonando todo. Y los fiscales están condenando a los policías por hacer su trabajo. Ahorita los policías tienen miedo. Muchos policías están renunciando a sus trabajos porque temen caer en la cárcel en cualquier momento. No hay ninguna protección para ellos. Obviamente debe haber alguna reforma. Ha habido exceso o abuso de autoridad de algunos policías a través de la historia. Eso siempre hay una manzana mala en el canasto. Pero bueno, necesitamos eliminar las manzanas malas y hacer las cosas bien, pero se requiere la presencia de la autoridad, de la policía que vigile la ciudad, que guarde la ciudad cuando estamos dormidos. Verso número 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es importante la autoridad. Ahora, si la autoridad son criminales uniformados, como pasa en algunos países de América Latina, estamos hablando de algo completamente diferente. Y Dios va a juzgar a estos sistemas. Entonces dice la Biblia que el que desacate la ley, leamos una vez más Deuteronomio 17, del 12 al 13, dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Déjeme decirle una cosa. Vayamos al libro de Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. En la Biblia está establecido la pena de muerte para cualquier persona que derrame la sangre de otro ser humano. ¿Ok? Por eso es que tenemos tantos criminales en el mundo y las cárceles están repletas de criminales. Porque no hay una aplicación de la ley. Veamos Génesis capítulo 9, versículo número 6. No lo digo yo, lo dice el Dios de la Biblia. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos atrevemos a derramar la sangre de otra persona, un familiar o un desconocido, la Biblia dice que debemos de morir. ¿Qué dice el versículo número 6? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La única persona que tiene la autoridad de quitar la vida a otros seres humanos es solamente la autoridad, la policía, el Estado. Y siempre y cuando
después de haber investigado todas las evidencias para llegar a la conclusión de que la persona en efecto merece morir. Por ejemplo, el policía que mató a este moreno en Minneapolis, de acuerdo al video, es evidente que él intencionalmente le quitó la vida, cometió un acto criminal, asesinó a una persona intencionalmente. Entonces, de acuerdo a la Biblia, aunque él no derramó la sangre, pero le quitó la vida. Quitar la vida a otro ser humano, imagínense tantos niños abortados en Estados Unidos, tantas mujeres culpables intencionalmente de haberle quitado la vida a tantos bebés en esta nación que nunca tuvieron oportunidad de nacer. Tienen que traer cuenta a Dios, porque han derramado sangre inocente, son criminales. Y los doctores son criminales. No importa que el Estado lo vea como bueno, Dios dice en su palabra que el que derrame la sangre de otro ser humano, su sangre tiene que ser derramada. Porque esos bebés fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios. Imagínense que la madre de Samuel aborta a su hijo. ¿A quién hubiera abortado? A un gran profeta. Si la mamá del rey David hubiera abortado al rey David, hubiera abortado a un gran rey, conforme al corazón de Dios. La vida de un ser humano es preciosa. No importa el color de la piel, no importa. Ha sido creado a la imagen y la semejanza de Dios. Si nosotros nos removemos la piel, no hay dos seres humanos diferentes, todos somos iguales, mismo color de sangre, los mismos tendones, las mismas venas, los mismos músculos, todos estamos hechos iguales. No es el color de la piel el que diferencia a una persona de otra. Todos hemos sido creados. Cuando vemos este movimiento que dice que la vida de los morenos importa, está incorrecto ese lema. La vida de cada ser humano importa, no importa el color de la piel, porque todos hemos sido creados a la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos que tener cuidado de que el mundo no moldee nuestra manera de pensar. No. Quiere decir que estos no pueden morir, pero estos sí. Cualquier persona que sea eliminada de este mundo de manera injusta, esa persona ha cometido un pecado delante de Dios, un crimen. Veamos posteriormente ahora el perjurio. Perjurio es dar un falso testimonio. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, todos juntos: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Recuérdese, cuando damos un falso testimonio de otra persona, estamos violando la palabra de Dios. Y hay personas que van a las cortes a testificar con mentiras, porque no tienen conocimiento del Dios de la Biblia. Están pecando delante de Dios. No hay ningún sistema legal que diga bienvenido a todos los perjuradores. Usted miente en una corte, usted va a ser procesado. Es un felony en los Estados Unidos con 5 años de cárcel y una multa de $250,000. Así de sencillo. Pero cuando el sistema está corrupto, las personas mienten a cualquier hora. En Nicaragua, en la década de los 80 con el comunismo, que una persona lo acusara a usted de contrarrevolucionario o de agente de la CIA, del Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, si no le quitaban la vida, terminaba en la cárcel con 30 años. Y no era cierto ninguna de las dos cosas, sino que los vecinos tenían problemas con este otro vecino, o esta persona en su trabajo contra otro, le daban ese falso testimonio, 30 años de cárcel, iba para adentro, si no es que lo ejecutaban, basado en una mentira. Dios va a juzgar eso en su momento oportuno. Veamos Levíticos 19:12. Levíticos 19:12. Dice el texto bíblico: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. De ahí que cuando un patriarca de la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob,
pronunciaban una palabra para el pueblo, esa palabra era final. Cuando Isaac bendijo a Jacob, que suplantó el lugar de Esaú, la palabra de Isaac fue final. Cuando llegó Esaú le dijo: Padre, bendíceme. No puedo, ya le di toda la bendición a tu hermano. Y Esaú dijo: el día que muera mi padre, voy a matar a Jacob, mi hermano, porque me ha suplantado 2 veces. Bueno, Esaú también vendió el derecho de primogenitura por un plato de lentejas, por hambre. No la quería. Entonces dice la palabra de Dios: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Veamos cuál es el castigo por dar falso testimonio. Nunca digamos algo de otra persona si no estamos seguritos, si no hemos juntado todas las evidencias, porque es grave dar falso testimonio sobre alguien. Deuteronomios capítulo 19, versículo 16 al verso 19. Deuteronomios 19, verso 16 al 19. Veamos cuál es el castigo por dar un falso testimonio en la palabra del Señor. Leamos todos. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien o investigarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué significa quitar el mal en medio de ti? Muerte por dar falso testimonio. ¿Qué le parece? La palabra de Dios continúa de pie. Dios no ha cambiado. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? Es que la sangre de Jesucristo nos cubre, pero somos culpables de muchas de las cosas que estamos hablando. La razón por qué estamos vivos es por la misericordia de Dios y su gracia, y porque la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Esta es la razón. La palabra de Dios continúa en pie hasta el día de hoy. Si la violamos, tiene sus consecuencias. Veamos el problema de la perversión del derecho y la justicia. Perversión, adulterar el derecho. Levíticos capítulo 19, versículo 15. Levíticos capítulo 19, versículo 15. Leamos todos por favor juntos. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así como se pervierte el derecho, también se pervierte la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la razón por la que la palabra de Dios es pervertida también? Porque siempre hay la intención de complacer a alguien, aunque no sea la verdad. Eso es grave, es una perversión. En nuestros países el derecho se pervierte. El pobre siempre termina en la cárcel pagando injustamente, y el que tiene dinero sale libre, porque con dinero compra al juez y compra a los fiscales y también a los abogados. Obviamente no se escaparán del juicio de Dios. Ahora, esa injusticia legal fue experimentada por Cristo. Herodes y Pilatos juzgaron a Jesús 3 veces por el mismo delito. ¿Qué hicieron? Complacieron al pueblo de Israel. El pueblo dijo que lo crucificaran. ¿Y qué hizo Herodes y Pilato? Llegaron a la conclusión de crucificarlo, y los religiosos también lo acusaron de blasfemia por hacerse pasar por Dios, y complacieron también al pueblo. Cuando tratamos de complacer a alguien, pervertimos el derecho
y pervertimos la palabra de Dios. Siempre tenemos que comunicar la palabra del Señor como está escrita. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No importa quién sea la persona. Si sea Bill Gates, que tiene 85,000 millones de dólares en bienes, o un pobre que no tiene ni qué comer el día de hoy. La justicia debe ser repartida igualmente bajo las evidencias establecidas. Veamos cuál es el castigo por pervertir la justicia. Vamos a Deuteronomios capítulo 16, versos de 19 al 20. Deuteronomios capítulo 16, del verso 19 al 20. Dice el texto bíblico: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué le parece? Este es el Dios de la Biblia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros implementemos. Si nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros abogados, nuestros legisladores, nuestros gobernantes, los alcaldes, los gobernadores de los estados, los miembros del gobierno, de la Corte Suprema de Justicia, si fueran creyentes en la palabra de Dios y leyeran sus Biblias, tendrían temor de cómo ejecutar las sentencias en una corte de ley. Hace más de 100 años, 150 años, los legisladores en el Congreso de los Estados Unidos eran predicadores en la noche y legisladores durante el día. Por eso legislaban conforme a lo que leían en la palabra del Señor. Esa es la razón por la que la iglesia tiene exoneración de impuestos en los Estados Unidos. Lo encontraron en la Biblia. Esta es la razón por qué dividieron el gobierno en 3 poderes, lo que se llama el check and balance, de supervisión. Si uno de los poderes está fallando, los otros 2 poderes llaman a cuenta al poder que está fallando. Pues lo encontraron en la Biblia también. Este libro es maravilloso. Tenemos que creerlo, tenemos que implementarlo. Veamos el tema de la conspiración. Conspirar es unirse contra una persona superior, un soberano o cualquier otra persona. Es hacer algo en secreto contra esa persona. Eso es una conspiración. Absalón, el hijo del rey David, empezó a conspirar contra el rey David, hablando mal del rey David. Y las personas empezaron a creerle a Absalón hasta que juntó una gran cantidad de gente y trató de impedir al rey David entrar a Jerusalén. Sitió la ciudad de Jerusalén para impedir que el rey David, que había sido nombrado por Dios para ser rey, casi lo destrona su propio hijo. El rey David fue un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, pero fue un mal padre. En su casa pasaron asesinatos e incestos en la casa del rey David. ¿Sabe por qué? Porque nunca reprendió a sus hijos. Casi Absalón lo saca del trono. Hay momentos que tenemos que reprender a nuestros hijos y hacerles saber que hay cosas que no están bien. Si no lo hacemos, un día esos hijos nos pueden sacar los ojos y nos lamentaremos. Este es el orden establecido por Dios. Si usted ve a una familia que va al supermercado, usted puede saber quién manda en esa casa. Si la esposa va al frente, ella es la que manda. Todo el mundo la viene siguiendo.
Si el que manda es el hombre va al frente, todo el mundo lo va siguiendo. Pero en algunas casas es alguno de los niños que gobierna. Él va adelante, todo el mundo lo va siguiendo. Ese niño es el que manda en esa casa. Y en otras casas es el perro. El perro va adelante, toda la familia lo va siguiendo. ¿Quién manda en su casa? ¿Quién tiene la autoridad? Nuestros hijos deben de seguir el liderazgo. En una ocasión, un hombre que estaba enseñando acerca del liderazgo le preguntó a sus estudiantes, agarró su cinturón, se lo sacó y dijo, lo puso en una mesa: si yo empujo mi cinturón sobre la mesa, ¿qué tan lejos lo puedo llevar? No muy lejos. Hay cosas que no se pueden empujar mucho. Pero tomó el cinturón y empezó a caminar en el cuarto, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y el cinturón siempre lo fue siguiendo, nunca dejó de seguirlo. Es más fácil guiar a las personas como líderes que empujarlos a hacer cosas. En el hogar, los padres deben de ser líderes que guían a sus hijos. No deben permitir que los hijos gobiernen sus vidas o sus casas. He visto niños arriba de los papás en autobuses en Canadá, y el niño alborotándole todo el pelo al papá, y encima el papá enfrente de todo el mundo, y el papá tratando de controlarlo, porque en la casa no tiene orden ese niño, no tiene disciplina, por lo tanto lo hace en público. Si el hijo no es disciplinado en casa, va a avergonzar a los padres en público. Veamos lo que dice el texto bíblico, 2 Samuel 15, versículo 10 y versículo 12. La disciplina es importante para el hijo. Tiene que aprender la autoridad en casa, no en la calle, porque en la calle las cosas van a ser completamente diferentes. Le puede costar la vida inclusive. 2 Samuel 15, verso 10 y verso 12. Leamos todos. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Verso 12. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. A veces hay personas que guían a otros sin haberle informado a dónde lo están llevando. Lo están llevando al matadero. Todas estas personas que andan siguiendo este movimiento en los Estados Unidos, ¿saben lo que no saben? Que los tipos que los están guiando son comunistas. Y lo que están haciendo es introduciendo el comunismo dentro de los Estados Unidos. Yo ya viví eso en Nicaragua, conozco las señales de este sistema. En los Estados Unidos, para destruir el sistema capitalista que tanto odian los comunistas, pero que tanto se benefician de ellos, porque ellos no pueden vivir sin capital. Aman los dólares también. Pero el pueblo no los puede tener. Hubo una época en Nicaragua, en la década de los 80. A usted lo encontraban con $1 en la mano, usted iba a la cárcel. Ahora hay dólares por todos lados, porque al gobernante le encantan los dólares. Ha amasado cientos de millones de ellos en su cuenta. ¿Qué le parece? Es tremendo el mundo en que vivimos. La señora Silva Matos, de la ciudad de Nueva York, rompió el récord de multas no pagadas por estacionarse en lugares públicos. La señora Matos acumuló un total de 2.800 tickets entre los años de 1985 y 1989 por un monto de $150,000. Su carro fue registrado en 19 domicilios con 36 placas diferentes. Tremendo el ser humano, ¿no? El porcentaje de crímenes en el mundo ha aumentado el 214%. El asesinato ha aumentado el 263%. Las violaciones sexuales han aumentado el 100%. El robo ha aumentado 263%. La agresión con agravantes 215%. Los autorrobos 158%. Y el asalto a mano armada
290%. Los asaltos, el robo, las pandillas y los enfrentamientos armados se han convertido en un serio problema en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Como resultado, el pueblo americano se ha tenido que armar y se calcula que por lo menos 100 millones de hogares están armados en los Estados Unidos. En una ocasión, un fanático del equipo de béisbol de los Gigantes de San Francisco le disparó 19 tiros al espejo de su casa porque los Gigantes de San Francisco habían perdido el juego. Tremendo eso, ¿verdad? El ser humano hace cosas totalmente incomprensibles. Vayamos a Job capítulo 15, versículo 16. Job capítulo 15, verso 16. Dice la Biblia: cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Esta es la razón del mundo en que vivimos. La gente está sin Cristo. No conocen la palabra del Señor. Y como resultado, sus vidas están totalmente desequilibradas. Dice la Biblia: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Solamente cuando conocemos la palabra de Dios, cuando la creemos, cuando la atesoramos en nuestro corazón, es cuando podemos actuar diferente en este mundo y hacer la diferencia en el estado de orden y derecho que Dios quiere exista en cada nación de nuestro planeta. Quiere el Señor que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos haga mejores ciudadanos de esta nación. No venimos a este país para destruirlo, no venimos para quebrar vidrios, no venimos para matar policías, no venimos para quemar carros, no venimos para destruir negocios, venimos para obedecer la ley. Y si la obedecemos, seremos bendecidos por el Dios de la Biblia. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición en esta hora. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que la santifique en nuestros corazones. Sabemos que tu palabra es la verdad. Sin ella, nuestras vidas llegarían a su final muy temprano. Pero te damos gracias que nos has preservado a través de la obediencia a tu palabra. Bendice a tu pueblo aquí presente y en otros lugares. Te rogamos que derrame grandes bendiciones. Te pedimos por nuestras naciones en América Latina. Que más legisladores, gobernantes, alcaldes, presidentes puedan venir al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y más ciudadanos conozcan a Cristo, conozcan tu palabra y te amen, para que nuestras naciones puedan vivir en paz y en orden, como tú lo ordenas en tu palabra. Te rogamos que el Evangelio corra a todos los continentes y las personas sean alcanzadas por la gracia y la misericordia del mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.